Ahora vamos a ver la calidad y aplicación de cada uno de los aceites automotrices. Aprovechando la clase vamos a ver no solamente lubricantes para transmisión manual, que es el tema que estamos viendo. Este tema se presta para ver también la calidad y aplicación de algunos lubricantes, también de motor de combustión interna. Lo habíamos puesto hace rato con un ejemplo y ahora lo vamos a desglosar poco a poco. ¿Qué significan todas las siglas de los aceites? Regularmente cuando compras un aceite para motor, por ejemplo, lo puedes pedir multigrado o monogrado. Regularmente hace unos 30, 40 años aproximadamente, solamente se contaban con aceites monogrado. Los aceites monogrado cuentan con una viscosidad fija, no van a cambiar mucho en función a la temperatura. Regularmente era muy implementado, muy empleado el aceite del 40 y aceite del 30. Esto variaba dependiendo las condiciones climatológicas, aplicación y desgaste del mismo motor de combustión interna. Pero solamente se implementaban ciertas viscosidades. Por ejemplo, para el motor de combustión interna gasolina, regularmente se aplicaba desde la viscosidad 30 hasta la 60, un SAE 30, SAE 40, SAE 50 y SAE 60. El SAE 60 ya se implementaba cuando teníamos algún problema con desgaste de este vehículo. Cuando aventaba humo, cuando tenía ruido en alguna puntería, cuando tenía algún otro ruido interno en el motor, era válido implementar y agregarle un aceite un poco más espeso, más grueso, de mayor viscosidad. Pero hacia arriba, desde el 80 hasta el 140, por ejemplo, SAE 80, SAE 90, SAE 100, SAE 110, 120, 140, 130, eran aplicaciones regularmente para transmisiones manuales. La viscosidad va a ser más gruesa y tiene otros aditivos. Tiene una paquetería de aditivos distinta a los aditivos de los motores de combustión interna. Ejemplo, para un motor, para una transmisión manual se necesitan agentes antiespumantes porque no necesitamos que se genere espuma dentro de la transmisión y que se adhiera muy bien a los metales. Recordemos que el método de lubricación de la transmisión es por salpiqueo o por contacto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa después, retomando este tema? Las necesidades, condiciones climatológicas y así eh, fabricantes lo estipulan. De los 90, finales de los 90, principios de los 2000, se implementan tecnologías multigrado. ¿Qué quiere decir que sea un aceite multigrado? Vuelvo al ejemplo del inicio, si vas a una refaccionaria y pides un aceite eh, multigrado, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, tenemos un aceite SAE 25W50 API-S. Es el aceite más comercial, te lo maneja Rochefort, te lo maneja Quaker, Pennzoil, Castrol. Solamente pueden llegar a cambiar estos dos valores, 2050, 2060, 2560, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué necesitamos estos parámetros? Fácil. Es una idea muy simple y a mi parecer es muy importante porque no todos saben cómo clasificar un aceite para su automóvil o para su transmisión. Las transmisiones automáticas las dejamos aparte porque recordemos que esos no son aceites, son fluidos. El de la dirección hidráulica también es un fluido. Entonces, esto aplica solamente para aceites. ¿Cómo lo vamos a leer? Fácil. La primer leyenda y lo que nos va a estipular la SAE nos va a dar la viscosidad de ese aceite. Podemos tener un aceite
2050, 2550, que es el más comercial, pero entre esos dos números tenemos una letra W. La letra W, aquí abajito la puse, significa winter, quiere decir invierno. ¿Qué es lo que va a pasar? Que tenemos un aceite en frío de viscosidad 25 y cuando calienta tenemos un aceite más grueso. Las características de la, por decirlo así, las características de la viscosidad regularmente nos va a decir que entre más calor se va a volver menos viscoso, se va a hacer un poco más, va a fluir con más facilidad. Cosa que una paquetería de aditivos hace que trabaje a la inversa. ¿Por qué? Porque recordemos que si tenemos un aceite delgado, en el arranque debe de cargar todo el sistema de lubricación del vehículo, porque en el arranque o en frío es cuando se tiene mayor desgaste en nuestro motor. ¿Ok? Entonces, 25 en frío o invierno y 50 se podría decir que ya sería en caliente, ya sería bien trabajado. Hay algunos que dicen que es al revés, pero relativamente se lee así esta lectura. Tenemos una peculiaridad muy específica para aceites sintéticos. Siempre que tengamos un aceite sintético, puede que tengamos aquí un 5, 15, 525, 10, 15. Que nunca les digan que hay un aceite sintético grueso. Los aceites sintéticos, al ser más refinados, básicamente ya son polímeros. Siguen siendo derivados del petróleo, pero ya son más refinados y son más viscosos. Son más delgados, por decirlo así. ¿Ok? Ese es un dato curioso. Ahora, la normativa API y estas dos últimas letras, la mayoría de la gente no les hace caso. Es más, ni siquiera saben qué significa esto. Bueno, lo explico. La Asociación Petrolera, el Instituto Americano del Petróleo nos va a dictaminar la calidad y la aplicación de cada uno de esos aceites. ¿Ok? Primero, la letra S nos va a dar la aplicación. Podemos tener la letra S, la letra G y la letra C. Que esto no significa nada más que spark, gear y compresor. ¿Qué quiere decir spark, gear y compressor? Es muy sencillo. Spark es un término en inglés que quiere decir chispa. Motor es a chispa, por decirlo así. ¿En qué motor se utiliza la chispa como fuente de ignición? Pues en un motor a gasolina. Entonces, si tenemos un aceite con normativa APS, quiere decir que es un aceite específicamente para gasolina. ¿Ok? Siguiente, si tenemos en este caso la letra G, la letra G viene de la palabra gear, la primera letra. Gear quiere decir que es engrane. ¿Dónde tenemos sistemas de engranes en el automóvil? Pues muy sencillo, para la transmisión manual y algunos diferenciales. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar, si tuviéramos por ejemplo aquí unas G, API-GN, por ejemplo, quiere decir que es un aceite para transmisión manual o diferencial. ¿Ok? Y por último, si tenemos la letra C, vamos a tener compressor. ¿Qué es compressor? Compresión. ¿Cuál es el motor que trabaja a compresión? Simple y sencillamente el motor a diésel, ¿no? Como sabemos, el motor diésel no tiene bujías, bueno, si acaso las precalentadoras, pero prende a base de comprimir el aire y una pulverización extra de combustible. Entonces, si tuviéramos una aplicación CN, quiere decir que tenemos un aceite para
diésel, ¿ok? Son ejemplos, ahorita vamos a empezar a jugar con todo esto. Lo dejamos así. Y por último, la última letra, que es la N, va a ser la calidad. Y es muy sencillo de interpretar. La calidad de los aceites se mide en letras. Entre más alejada esté de la A, es más o tiene mayor calidad. ¿En qué aspecto? Básicamente en la paquetería de aditivos, en algunos detergentes que tiene. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Como sabemos, el aceite no solamente se trata de lubricar, se dice que limpia, lubrica, enfría y aparte evita la corrosión. Tiene cientos de detergentes o de aditivos, ¿no? Pero entonces, entre más alejada esté de la A, va a ser de mayor calidad. Ojo aquí, si tuviéramos una aplicación SAE 25W50, bueno, este ahorita lo corrijo, SL, ¿no? Ahí estaría bien. Fue un error que cometí hace un momento, perdón. Ahorita lo explico bien. Si tenemos la calidad SL, es la calidad mayor para aceites minerales 2550. Si tenemos, ahora sí, la SN, quiere decir que es la mayor calidad de lubricante. Ese lubricante tiene una calidad mayor, pero al ser una calidad mayor, quiere decir que tenemos un aceite sintético. Si tenemos un aceite sintético, lo vamos a tener en un 15-30. Los aceites sintéticos, por denominación de origen, por su fabricación, regularmente son muy delgados. Entonces, lo que les comentaba hace rato, si tenemos o si les ofrecen un aceite grueso 2550, 2560 y les dicen que es sintético y aparte tenemos la letra L, no se dejen engañar, ese aceite no es sintético. Hay personajes que dicen que hay aceites semisintéticos. No, no, no. O son sintéticos o no son sintéticos. Es una regla general. ¿Ok? Ahora, para transmisiones estándar, esto puede cambiar. Y por ejemplo, el más común, el más famoso o el más comercial es el aceite SAE 80W90. ¿Y qué creen? Que va a haber aquí, acertaron, una normativa API GL. ¿Cómo se leería esto? Tenemos un SAE de viscosidad 80 en frío y 90 en caliente con una aplicación, para transmisión manual, porque tenemos la G, y L, que es una buena calidad para transmisiones. ¿Ok? Regularmente, cuando un diferencial a una transmisión zumba le rumba algún valero, es muy común que el técnico te diga que agregues aceite grueso, un aceite del 120, del 140, para disminuir el ruido. Pero lo más comercial y lo más común, lo más recomendable, yo les recomiendo un aceite 80W90. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta acerca de cómo se clasifican los aceites, me pongo a su disposición. Abajo pueden comentar, pueden preguntar. Y yo estoy en la mayor disposición de ayudarlos y de resolverles alguna duda. Hasta aquí el video de hoy. Se despide su amigo el ingeniero Cortés y hasta la próxima.